Santa Olga de Kiev, la reina de la venganza que terminó siendo santa. Dicen que los grandes santos fueron personas de profunda bondad, que dedicaron su vida al perdón, la humildad y la misericordia. Sin embargo, existe una mujer cuya historia parece desafiar por completo esa idea. Una reina que ordenó enterrar hombres vivos, que hizo quemar a toda una ciudad utilizando aves como armas de guerra, que engañó a sus enemigos una y otra vez hasta convertir la venganza en un arte, que, a pesar de todo ello, siglos después sería venerada como una santa por millones de cristianos. Su nombre era Olga de Kiev. ¿Cómo puede una mujer recordada por una de las venganzas más famosas de la Edad Media convertirse en un símbolo de santidad? ¿Fue realmente tan cruel como cuentan las crónicas? ¿O parte de su historia fue exagerada por los monjes que la escribieron más de un siglo después de su muerte? Hoy viajaremos hasta el siglo X para conocer la vida de una de las gobernantes más fascinantes de la Europa Oriental. Esta es la historia de Santa Olga de Kiev. Capítulo 1. Un mundo gobernado por la espada. Para comprender quién fue Olga, primero debemos viajar a una época donde la ley dependía del poder de las armas. Nos encontramos alrededor del año 900 después de Cristo. Europa era muy distinta a la que conocemos. Mientras en Occidente los antiguos territorios del Imperio Romano intentaban reorganizarse, al este comenzaba a surgir un poderoso estado conocido como la Rus de Kiev. No era Rusia, tampoco era Ucrania. Era el antepasado común de varias naciones eslavas modernas. Su capital era Kiev, una ciudad levantada sobre importantes rutas comerciales que conectaban Escandinavia con Constantinopla. Por aquellos ríos navegaban comerciantes, pero también guerreros. Muchos de ellos eran varegos, hombres de origen escandinavo muy similares a los vikingos. No llegaban únicamente para comerciar, también conquistaban. Con el paso del tiempo, terminaron mezclándose con los pueblos eslavos y fundaron una dinastía que gobernaría durante generaciones. En este ambiente nació Olga. Su lugar exacto de nacimiento sigue siendo un misterio. La tradición afirma que nació cerca de Pskov, alrededor del año 890. Sin embargo, los historiadores reconocen que casi todo lo relacionado con su infancia permanece envuelto en la incertidumbre. Ni siquiera sabemos con seguridad quiénes fueron sus padres. Lo que sí parece claro es que muy joven llamó la atención del príncipe Igor de Kiev, heredero de la dinastía fundada por el legendario Rurik. Las crónicas cuentan una historia casi romántica. Igor necesitaba cruzar un río, una joven barquera aceptó llevarlo. Durante el viaje el príncipe quedó impresionado por la inteligencia y la firmeza de aquella muchacha. Años después la convertiría en su esposa. Es una hermosa historia, aunque la mayoría de los historiadores cree que probablemente sea una leyenda creada siglos más tarde. Lo cierto es que Olga terminó casándose con Igor y se convirtió en princesa de Kiev. Juntos tuvieron un hijo llamado Sviatoslav. Parecía el comienzo de una vida tranquila, pero el destino tenía otros planes. Y muy pronto la sangre comenzaría a correr. En el siguiente capítulo conoceremos el asesinato del príncipe Igor, un crimen que desencadenaría una de las venganzas más famosas de toda la Edad Media. Capítulo 2. La muerte del príncipe Igor. La estabilidad del Principado de Kiev dependía de un delicado equilibrio. Las distintas tribus eslavas aceptaban la autoridad del príncipe, pero a cambio debían pagar tributos cada año. Aquellos impuestos mantenían al ejército, financiaban el comercio y demostraban quién ostentaba el verdadero poder. Sin embargo, no todas las tribus estaban conformes. Entre ellas se encontraban los drevlianos, un pueblo que habitaba espesos bosques al oeste de Kiev. Eran guerreros orgullosos, acostumbrados a gobernarse a sí mismos y veían con creciente resentimiento las exigencias del príncipe Igor. En el año 945, Igor salió a cobrar el tributo anual. Al principio todo transcurría con normalidad. Los drevlianos entregaron lo exigido y el príncipe emprendió el regreso hacia Kiev. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría la historia. Según la crónica de Néstor, Igor consideró que el tributo recibido era insuficiente. Convencido de que podía obtener más riquezas, tomó una decisión que muchos de sus propios hombres consideraron imprudente. Ordenó a la mayor parte de su ejército regresar a Kiev con el botín mientras él volvía con una escolta reducida para exigir un segundo pago. Fue un grave error.
Los drevlianos interpretaron aquel regreso como un acto de codicia. Su líder, el príncipe Mal, reunió rápidamente a sus guerreros. Para ellos, aquella nueva exigencia era una humillación, y decidieron ponerle fin. Cuando Igor llegó nuevamente al territorio drevliano, fue rodeado por los combatientes enemigos. No hubo negociación, no hubo posibilidad de escapar. El príncipe de Kiev fue capturado. Lo que ocurrió después ha pasado a la historia como una de las ejecuciones más brutales descritas en las crónicas medievales. De acuerdo con la crónica de Néstor, los drevlianos doblaron 2 enormes árboles jóvenes hasta acercarlos al suelo. Ataron una de las piernas del príncipe a un árbol y la otra al segundo. Después soltaron ambos troncos al mismo tiempo. La fuerza de los árboles, al enderezarse, desgarró el cuerpo de Igor en 2. La escena es tan impactante que muchos historiadores creen que podría tratarse de una exageración literaria creada para mostrar la barbarie de los drevlianos. No existen fuentes contemporáneas que confirmen exactamente ese método de ejecución. Lo que sí parece indiscutible es que Igor murió durante aquella expedición y que su muerte provocó una grave crisis política. En Kiev solo quedaban 2 personas capaces de reclamar el poder, una viuda y un niño. Su hijo, Sviatoslav, era todavía demasiado pequeño para gobernar. Eso significaba que Olga asumiría la regencia. Los drevlianos creyeron haber ganado. Habían eliminado al príncipe y pensaban que una mujer sola y con un heredero menor de edad sería fácil de manipular. Fue un error de cálculo monumental. Convencidos de que podían unir ambos pueblos bajo su control, enviaron una delegación diplomática a Kiev con una propuesta inesperada. El príncipe Mal deseaba casarse con Olga. Desde su perspectiva, aquello solucionaría todos los problemas. La viuda conservaría su posición, los drevlianos evitarían una guerra y el nuevo matrimonio legitimaría el poder sobre Kiev. Los embajadores llegaron orgullosos a la corte. Esperaban una respuesta rápida. No sabían que estaban caminando directamente hacia una trampa. Olga lo recibió con calma sorprendente. Escuchó atentamente la propuesta. No levantó la voz. No mostró tristeza. Ni siquiera habló de venganza. Por el contrario, agradeció el honor que, según dijo, representaba aquella oferta. Los enviados sonrieron. Creyeron que la misión había sido un éxito. Olga les pidió una única cosa: que descansaran esa noche. Al día siguiente serían recibidos con todos los honores que merecían. Los embajadores aceptaron encantados. Ignoraban que aquella aparente cortesía era el primer movimiento de una estrategia que la convertiría en una leyenda. Porque mientras ellos dormían, confiados, la princesa ya había dado las órdenes necesarias. Al amanecer, comenzaría la primera de las 4 venganzas que hasta hoy siguen siendo uno de los episodios más célebres y debatidos de la historia medieval. En el próximo capítulo conoceremos la primera venganza de Olga, un castigo tan inesperado que dejó claro que los drevlianos no se enfrentaban simplemente a una viuda, sino a una gobernante extraordinariamente astuta y decidida. Capítulo 3. Las 4 venganzas de Olga. La noticia de la muerte de Igor recorrió rápidamente los territorios de la Rus de Kiev. Para los drevlianos, todo había salido exactamente como lo habían planeado. El príncipe había muerto, su heredero era apenas un niño, y la viuda, según creían, no tendría más opción que aceptar el matrimonio con el príncipe Mal. Pero había algo que desconocían. Olga no estaba pensando en una boda, estaba planeando una venganza. Una que sería recordada durante más de 1000 años. La mayor parte de lo que conocemos a continuación procede de las crónicas de Néstor, escrita aproximadamente 150 años después de los hechos. Algunos historiadores creen que estos relatos fueron adornados para convertir a Olga en una figura casi legendaria. Sin embargo, durante siglos esta fue la versión que marcó la memoria de Europa Oriental. Y comienza con un silencio. No hubo amenazas, no hubo declaraciones de guerra, solo una reina que aparentaba aceptar el destino de sus enemigos. Solo una reina que aparentaba aceptar el destino que sus enemigos habían preparado para ella. La primera venganza. A la mañana siguiente, los embajadores drevlianos fueron despertados por los sirvientes de la corte. Olga había aceptado recibirlos con el mayor de los honores. Como símbolo de respeto, serían llevados en su embarcación hasta el centro del palacio, cargados sobre los hombros de los habitantes de Kiev.
Los enviados se sintieron orgullosos. Pensaban que aquel desfile demostraría su victoria. Subieron a la embarcación y permitieron que los cargaran. La procesión avanzó lentamente. Los habitantes observaban en silencio. Nadie sonreía, nadie hablaba. Cuando llegaron al patio principal del palacio, ocurrió algo inesperado. El suelo desapareció bajo ellos. Durante la noche, por orden de Olga, se había excavado una enorme fosa. La embarcación completa cayó en su interior junto con todos sus ocupantes. Los hombres intentaron escapar desesperadamente. Pero era demasiado tarde. Desde el borde del enorme hoyo, Olga contempló la escena. La crónica pone en sus labios una pregunta que ha quedado grabada en la historia. ¿Les agrada el honor que reciben? Sin esperar respuesta, ordenó cubrir la fosa con tierra. Los embajadores fueron enterrados vivos. Era solo el comienzo. La segunda venganza. Sorprendentemente, Olga no declaró la guerra. En lugar de eso, envió un mensaje al príncipe Mal. Le comunicó que aceptaba casarse con él. Pero primero necesitaba que enviara a sus hombres más importantes para acompañarla con el honor que correspondía a una futura reina. El príncipe cayó nuevamente en la trampa. Reunió a varios de sus nobles más prestigiosos y los envió a Kiev. Cuando llegaron, Olga los recibió con cortesía. Les ofreció descansar antes de la ceremonia. Los condujeron hasta una gran casa de baños, una construcción de madera utilizada para limpiar el cuerpo y relajarse después de largos viajes. Los invitados entraron sin sospechar absolutamente nada. Cuando todos estuvieron dentro, las puertas fueron cerradas desde el exterior. Momentos después, los sirvientes comenzaron a apilar leña alrededor del edificio. Las antorchas fueron encendidas y en cuestión de minutos el fuego envolvió toda la estructura. Los nobles quedaron atrapados. La madera ardía con rapidez. Ninguno logró salir con vida. 2 delegaciones habían desaparecido y los derepelianos seguían sin comprender lo que realmente estaba ocurriendo. La tercera venganza. Entonces Olga envió un nuevo mensaje. Esta vez anunció que deseaba visitar el lugar donde había muerto su esposo para celebrar un gran banquete funerario en su memoria. Los derepelianos aceptaron. Pensaban que finalmente la princesa estaba cumpliendo las tradiciones de duelo. Prepararon abundante comida, barriles de cerveza, jarras de hidromiel. La ceremonia comenzó con solemnidad. Olga lloró junto a la tumba de Igor. Todo parecía indicar que la tragedia había quedado atrás. Pero cuando la celebración alcanzó su punto más alto y los asistentes estaban completamente embriagados, Olga dio una señal. Los guerreros de Kiev desenfundaron sus espadas. Los derepelianos apenas podían mantenerse en pie. Según la crónica de Néstor, cerca de 5.000 hombres fueron asesinados aquella noche. Es una cifra enorme. Muchos historiadores consideran que probablemente fue exagerada por el cronista para engrandecer la magnitud de la venganza. Sin embargo, incluso si el número fuera menor, el mensaje era claro. Olga estaba destruyendo sistemáticamente el liderazgo de la tribu que había asesinado a su esposo. Aún así, la reina todavía no estaba satisfecha. Quedaba una última venganza, y sería la más ingeniosa de todas. La cuarta venganza. Tras debilitar a los derepelianos, Olga dirigió el ejército de Kiev hasta su principal ciudad, Izkorosten. La población resistió durante meses. Las murallas impedían el avance de las tropas. Los habitantes confiaban que el largo asedio terminaría obligando a los invasores a retirarse. Entonces Olga hizo una propuesta. Prometió perdonar a la ciudad. No exigiría grandes riquezas, solo quería un pequeño tributo. 3 palomas y 3 gorriones por cada casa. Los habitantes respiraron aliviados. Aquella petición parecía absurda. Reunieron las aves y las entregaron. No sabían que acababan de entregar la llave de su propia destrucción. Según cuenta la crónica de Néstor, los soldados ataron pequeños trozos de tela impregnados con azufre y otros materiales inflamables a las patas de las aves. Esperaron que anocheciera, encendieron las mechas y liberaron los animales. Instintivamente las aves regresaron a sus nidos, debajo de los tejados, en los graneros, en los establos, y en cuestión de minutos comenzaron a aparecer focos de incendio por toda la ciudad. Las llamas se propagaron en múltiples direcciones al mismo tiempo. El caos fue absoluto.
Los habitantes huyeron desesperadamente, las puertas fueron abiertas y el ejército de Kiev tomó la ciudad. Algunos murieron, otros fueron hechos prisioneros, y el resto quedó sometido nuevamente al poder de Olga. Con aquella victoria la muerte de Igor había sido vengada, pero la historia de Olga estaba lejos de terminar. Porque la mujer que acababa de pasar a la historia como una de las gobernantes más temidas de Europa aún debía enfrentar un desafío mucho mayor. No era una guerra, no era una rebelión. Era gobernar un reino que acababa de sobrevivir a una crisis que pudo destruirlo por completo. Y, contra todo pronóstico, demostraría que además de ser una estratega implacable, también era una extraordinaria administradora. En el siguiente capítulo veremos una faceta completamente distinta de Olga de Kiev. Lejos de la imagen de la reina vengativa, conoceremos a la gobernante que reorganizó la administración de la Rus, fortaleció el Estado y preparó el camino para una transformación que cambiaría la historia de Europa Oriental. Capítulo 4. La reina que reconstruyó un reino. Cuando el humo de la guerra comenzó a disiparse, el pueblo de Kiev contempló a su gobernante con una mezcla de respeto y temor. Los enemigos habían sido derrotados. Los responsables de la muerte del príncipe Igor ya no representaban una amenaza. Pero ahora surgía una pregunta mucho más difícil. ¿Cómo gobernar un reino que acababa de atravesar una de las crisis más graves de su historia? Olga comprendió algo que muchos gobernantes de su época nunca llegaron a entender. El miedo podía ganar una guerra, pero no podía mantener unido un reino. Su hijo, Sviatoslav, seguía siendo demasiado joven para gobernar. Así que Olga continuó ejerciendo la regencia. Y lejos de convertirse en una reina dedicada únicamente a la conquista, comenzó una profunda reorganización del Estado. Los cronistas describen que recorrió buena parte de los territorios de la Rus de Kiev, visitó aldeas, ciudades, puestos comerciales, escuchó las quejas de la población y observó de cerca cómo funcionaba la recaudación de los impuestos. Fue entonces cuando identificó el mismo problema que había provocado la muerte de su esposo. El sistema de tributos era caótico. Cada príncipe o jefe militar decidía cuánto cobrar, cuándo exigir y de qué manera hacerlo. Aquello generaba abusos, corrupción y constantes rebeliones. Olga decidió cambiar las reglas. Estableció lugares fijos para el cobro de impuestos, conocido por los historiadores como pogosti. Estos centros administrativos permitían que la población supiera dónde debía entregar los tributos y evitaban que los recaudadores recorrieran continuamente las aldeas exigiendo nuevos pagos. Además, fijó cantidades más claras para los tributos, conocidas en las fuentes como uroki. Aunque hoy estos cambios pueden parecer sencillos, en el siglo X representaban una auténtica revolución administrativa. Por primera vez, la autoridad del príncipe comenzaba a depender menos de expediciones armadas y más de una organización estable. Muchos historiadores consideran que estas reformas fueron fundamentales para consolidar a la Rus de Kiev como un estado más sólido y mejor organizado. La mujer que había sembrado el terror entre sus enemigos estaba demostrando una sorprendente capacidad para gobernar. Pero mientras fortalecía el reino, otra inquietud comenzaba a crecer en su interior. Era una pregunta que ningún ejército podía responder. ¿Cuál era la verdadera fe? El encuentro con Constantinopla. En aquella época existía una ciudad que deslumbraba a todo el mundo conocido, una ciudad cuyos palacios parecían de oro, cuyas iglesias brillaban con mosaicos y cúpulas gigantescas, una ciudad tan rica que muchos la consideraban el centro de la civilización. Su nombre era Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Para los gobernantes de la Rus, establecer buenas relaciones con Constantinopla significaba acceder al comercio más importante del mundo medieval. Pero Olga no viajó únicamente por razones políticas. Alrededor del año 957 emprendió un largo viaje hasta la capital imperial. Su llegada causó una enorme impresión. Las ceremonias de la corte bizantina estaban diseñadas para asombrar a los visitantes: columnas de mármol, salones cubiertos de oro, inmensos candelabros, coros que cantaban himnos en griego, y la majestuosa Basílica de Santa Sofía, considerada una de las maravillas del mundo cristiano. Las fuentes bizantinas describen la visita de Olga con un gran respeto. Fue recibida por el emperador Constantino VII por Firogéneta, quien dejó constancia del encuentro en sus escritos.
Aquí aparece una de las historias más conocidas de la tradición medieval. Según la crónica de Néstor, el emperador quedó tan impresionado por la inteligencia y la belleza de Olga que quiso casarse con ella. La princesa respondió aceptando primero recibir el bautismo cristiano. El propio emperador actuó como padrino durante la ceremonia. Después del bautismo, cuando volvió a proponerle matrimonio, Olga respondió que eso ya no era posible. Al haberse convertido en su padrino espiritual, la iglesia los consideraba parientes espirituales. Casarse habría sido un grave impedimento religioso. La reina había utilizado la ley de la iglesia para rechazar elegantemente al emperador. Es una historia brillante, pero la mayoría de los historiadores modernos cree que probablemente sea una leyenda. No existe evidencia contemporánea de una propuesta matrimonial, y es posible que el episodio fuera añadido posteriormente para resaltar la inteligencia de Olga. Lo que sí parece históricamente seguro es que Olga recibió el bautismo cristiano en Constantinopla. Durante la ceremonia adoptó el nombre de Helena, probablemente en honor a la emperatriz Santa Helena, madre del emperador Constantino el Grande. Aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Una reina cristiana en un reino pagano. Cuando Olga regresó a Kiev, encontró un enorme desafío. Ella había abrazado el cristianismo, pero su pueblo seguía siendo mayoritariamente pagano. Los antiguos dioses eslavos continuaban siendo venerados. Los sacrificios y rituales tradicionales seguían formando parte de la vida cotidiana. Incluso su propio hijo, Sviatoslav, rechazó convertirse. Las crónicas afirman que respetaba la fe de su madre, pero temía que, si abandonaba las creencias tradicionales, sus guerreros se burlaran de él y dejarían de seguirlo. Olga no recurrió a la fuerza, no obligó a nadie a bautizarse. Comprendió que una conversación impuesta podía provocar una guerra civil. Comprendió que una conversión impuesta podía provocar una guerra civil. En lugar de eso, promovió la construcción de iglesias, apoyó a los misioneros y mantuvo viva la esperanza de que algún día la fe cristiana echara raíces en la Rus. No viviría para verlo, pero estaba sembrando una semilla que transformaría el destino de millones de personas. Sin saberlo, preparaba el camino para alguien muy cercano, su nieto, un joven llamado Vladimir, el hombre que cambiaría para siempre la historia religiosa en Europa Oriental. En el próximo capítulo conoceremos los últimos años de Olga, la invasión de los pechenegos, su muerte y la extraordinaria transformación de su legado. La mujer, que una vez fue recordada por su sed de venganza, terminaría siendo venerada como una santa y proclamada igual a los apóstoles por la Iglesia Ortodoxa. Capítulo 5. El legado de una santa. Los años habían pasado. La mujer que alguna vez recorrió los campos de batalla ahora gobernaba con la serenidad que solo concede la experiencia. Su cabello comenzaba a encanecer. Las campañas militares habían quedado atrás. Sin embargo, los desafíos para la Rus de Kiev no habían terminado. Su hijo, Sviatoslav, finalmente alcanzó la edad suficiente para gobernar. Era un guerrero extraordinario. Pasaba gran parte de la vida liderando ejércitos, conquistando nuevos territorios y enfrentándose a pueblos vecinos. Las crónicas cuentan que apenas dormía en tiendas de campaña. Prefería descansar sobre una simple manta con la silla de montar como almohada, igual que sus soldados. Mientras él luchaba lejos de Kiev, Olga permanecía en la capital. Una vez más, asumió la responsabilidad de proteger al reino. El sitio de Kiev. En el año 968, un nuevo enemigo apareció en el horizonte. Los pechenegos, un pueblo nómada de las estepas, rodearon Kiev. Las murallas resistían, pero el alimento comenzaba a escasear. Dentro de la ciudad se encontraba Olga y sus nietos. Sviatoslav estaba muy lejos, combatiendo en otra campaña. Durante días los habitantes resistieron esperando ayuda. Finalmente un joven mensajero logró atravesar las líneas enemigas y avisar al príncipe. Sviatoslav regresó con rapidez. Su ejército logró romper el cerco y expulsaron a los invasores. Kiev estaba a salvo, pero Olga comprendió que sus fuerzas ya no eran las mismas. Su salud comenzaba a deteriorarse. Las últimas palabras. Poco después del asedio, Olga enfermó gravemente. Las crónicas narran que pidió a su hijo una última cosa: que no organizara para ella un funeral pagano. Deseaba ser enterrada según el rito cristiano. Era una petición sencilla,
pero profundamente simbólica. Durante toda su vida habían intentado acercar el cristianismo a la Rus. Ahora quería que incluso su muerte reflejara esa fe. El 11 de julio del año 969, Olga falleció en Kiev. Había gobernado durante más de 2 décadas. Su hijo continuó siendo pagano hasta el final de su vida. Desde un punto de vista humano, parecía que el gran sueño de Olga había fracasado. Su pueblo seguía adorando a los antiguos dioses. El cristianismo apenas tenía presencia, pero la historia aún no había terminado. La promesa cumplida. Años después de la muerte de Olga, Sviatoslav también falleció. Sus hijos iniciaron una lucha por el poder. Finalmente uno de ellos logró imponerse. Su nombre era Vladimir, el nieto de Olga. Durante su juventud había sido un gobernante pagano. Incluso mandó levantar grandes ídolos dedicados a los dioses tradicionales. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a buscar una religión capaz de unificar a su pueblo. Las crónicas cuentan que estudió distintas creencias antes de tomar una decisión. Finalmente eligió el cristianismo de tradición bizantina. En el año 988 recibió el bautismo. Después ordenó el bautismo masivo de la población de Kiev en las aguas del río Dnieper. Aquel acontecimiento transformó para siempre la historia de Europa oriental. La Rus de Kiev comenzó un proceso de cristianización que marcaría la identidad religiosa del pueblo que siglos más tarde daría origen a Ucrania, Rusia y Bielorrusia. La semilla que Olga había plantado décadas antes finalmente daba fruto. Ella nunca llegó a verlo, pero su ejemplo había permanecido vivo en la memoria de su familia. De reina a santa. Con el paso de los siglos, la imagen de Olga comenzó a cambiar. Las generaciones posteriores ya no la recordaban únicamente por las venganzas contra los trevlianos. También la veían como la primera gobernante cristiana de la Rus, una mujer que abrió el camino para la conversión de todo un pueblo. La Iglesia Ortodoxa la proclamó santa y le concedió uno de los títulos más altos, igual a los apóstoles. Una distinción reservada para quienes desempeñaron un papel decisivo en la expansión del cristianismo. Siglos después, la Iglesia Católica también reconoció su santidad. Hoy su memoria continúa celebrándose cada 11 de julio en el calendario litúrgico occidental y el 24 de julio en muchas iglesias ortodoxas que siguen el calendario gregoriano, mientras que las que conservan el calendario juliano la conmemoran el 11 de julio del calendario juliano, fecha que actualmente corresponde al 24 de julio del calendario gregoriano. Monumentos e iglesias e íconos recuerdan su figura en distintos países de Europa Oriental, pero existe una pregunta que sigue despertando debates entre historiadores, creyentes y curiosos. ¿Cómo puede una mujer relacionada con episodios tan violentos ser venerada como santa? La respuesta probablemente se encuentra en el contexto de su tiempo. La Iglesia nunca la canonizó por sus actos de venganza. La reconoció por su conversión, por su labor como gobernante, por su defensa del cristianismo y por haber preparado el camino para la evangelización de la Rus. Las venganzas pertenecen a la etapa más oscura de su vida y, además, nos llegan principalmente a través de una crónica escrita muchos años después de los hechos. Su santidad no pretende justificar aquella violencia. Más bien, recuerda que la historia de una persona no siempre termina donde comenzó, y quizás sea la razón por la que Olga continúa fascinando más de 1000 años después, porque fue reina, fue estratega, fue reformadora, fue madre, fue creyente y, sobre todo, fue una mujer cuya vida demuestra que el ser humano puede experimentar transformaciones profundas. Como reflexión final, la historia de Santa Olga de Kiev es una de las más extraordinarias de toda la Edad Media. En ella encontramos guerra, política, traición, leyenda y fe. Pero también nos recuerda algo que con frecuencia olvidamos. Las figuras históricas rara vez son completamente buenas o completamente malas. Son seres humanos marcados por la época que les tocó vivir. Olga gobernó un mundo donde el poder se defendía con la espada. Y, sin embargo, terminó apostando por una fe que cambiaría el destino espiritual de su pueblo. Quizás nunca sepamos cuántas de las historias sobre su venganza ocurrieron exactamente como las narran las crónicas. Lo que sí sabemos es que su influencia fue real. Sus reformas fortalecieron la Rus de Kiev.
Su conversión abrió una nueva etapa para Europa Oriental, y su legado continúa vivo más de un milenio después de su muerte. Si esta historia te sorprendió, compártela con alguien que disfrute los grandes personajes de la historia, porque a veces la realidad puede ser mucho más sorprendente que cualquier leyenda. Como siempre les digo, nos escuchamos en el próximo podcast.